Bueno, vamos a hacer este último videíto que tiene que ver con la teoría de Erik Erikson, que es un psicoanalista eh, que desarrolló casi toda su teoría en Estados Unidos. Em, Vamos a ver que además, o sea, ustedes acá notarán que hay otros autores que son los que vamos a ver más adelante, como Brasturi, Nobel, Lerner, Ana María Fernández y Claudia Messing. Son autores que también van a hablar sobre la adolescencia. Pero bueno, ahora vamos a abocarnos un poquito en este autor, en Erikson, para poder ver un poquito de qué se trata su teoría. Bien, vamos a ver que él va a hablar de que en la pubertad, en la adolescencia, se va a dar un tipo de crisis que va a ser la identidad versus confusión de rol. Antes de empezar a hablar un poquito de las características de esta crisis, me gustaría comentarles un poco qué es para él una crisis y qué es para él también un desarrollo, ¿no? Él va a plantear que cada paso sucesivo es una crisis potencial que va a causar un gran cambio de perspectiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cada momento de nuestro desarrollo, cada determinadas edades en nuestro desarrollo van a generar un tipo de crisis que va a hacer que nuestro desarrollo se modifique y genere una perspectiva de cómo miramos y de qué características de nuestra personalidad se van a ir generando a partir de ello. Él entiende el desarrollo como una sucesión de crisis, como digamos, una sucesión de crisis en las cuales el sujeto va a poder generar potencialidades en su yo, pero también así se pueden generar algunos aspectos negativos si esa crisis no es resuelta de manera adecuada. Pero entiende que la crisis es un momento evolutivo decisivo, es un periodo crucial del desarrollo, que si bien es un periodo de vulnerabilidad, eh, sí genera en el sujeto la potencialidad a nivel futuro para diferentes crisis a posteriori. ¿Eso qué quiere decir? Que él entiende que en cada crisis va a haber un componente ego distónico y ego sintónico. Siempre parte de la teoría de la idea de un yo que va a ponerse en juego en esa crisis. Cuando hay aspectos ego distónicos del yo, quiere decir que quizás no van, digamos, eso que se desarrolla a partir de la crisis no va en función de un yo que se potencie y que se genere cada vez con mayor autonomía y con mayor fuerza, sino más bien que quede, podríamos decir, con ciertas características más bien negativas. Y ego sintónico sería que apunte justamente a una resolución positiva de esa crisis y que eso potencie las resoluciones futuras. Cuando él habla de crisis, habla de crisis evolutivas o crisis vitales. ¿Qué quiere decir eso? Que son crisis que se van a dar en determinado momento de nuestro desarrollo, que en general a todos nos sucede, pero obviamente que nos va a suceder de formas diferentes en función de qué, de nuestra propia historia, de nuestra experiencia, del contexto, de las redes sociales que tengamos en nuestro entorno, de factores más bien personales, como sería la propia experiencia, la situación en sí misma, pero también de factores ambientales o socioculturales que tienen que ver con esto que les decía, la familia, el entorno de amigos, la intervención de otros sujetos o ya sean miembros de la comunidad como profesionales. Todo esto va a generar que se resuelva y que se dé de una manera una crisis u otra. Pero en sí, todos vamos atravesando estas crisis evolutivas. A su vez hay otras crisis, ¿no? Que si bien no las desarrolla Erickson, sí existen, que son las crisis accidentales, las crisis que suceden a partir de un hecho fortuito que nos pasa, que nos va a pasar quizás a todos, pero que nos pasa en diferentes momentos. No sé, fallecimiento de un ser querido, pérdida no sé, de algún objeto de valor importante, o sea, ya sea pérdida de la casa, accidentes, enfermedades, incendios, mudanzas, o sea, cualquier situación displacentera que nos genere algún tipo de crisis emocional. Bueno, pero esos son otros tipos y él no las desarrolla.
Para Erickson las crisis pueden ser las crisis normativas, las crisis vitales, las crisis que tienen que ver con cada edad, pero también hay crisis neuróticas y crisis psicóticas. Las crisis neuróticas y psicóticas, él las entiende como crisis en las cuales no hay un yo que esté fortalecido o que busque la fortaleza, sino más bien un yo empobrecido, que se ve sin recursos, sin poder resolverlo, y en relación a las crisis vitales, a las crisis normativas, él dice, en realidad son crisis en las cuales, si bien es un estado de vulnerabilidad, el yo se encuentra fortalecido o busca la fortaleza, busca salir de esa situación, entiende que es un momento y pone todo de sí para poder sobrellevar esa crisis. Esto como diferencia. Por otro lado, plantea a lo largo de diferentes edades lo que se denomina el diagrama epigenético. Y ese diagrama epigenético tiene ciertas características, dice que, bueno, entiende que la personalidad humana se desarrolla de acuerdo, digamos, a pasos predeterminados y que tiene que ver con digamos, situaciones previas o experiencias previas que van haciendo que se vaya desarrollando esa personalidad y que sí están muy relacionadas a lo social y que el sujeto cada vez, digamos, que avanza en esos diferentes momentos del desarrollo va volviéndose cada vez más social, ¿no? Digamos, y el radio social y la amplitud de su contacto con lo social se va volviendo mucho más amplio. Y ese diagrama lo que va a hacer es ir como en una forma escalonada o en forma, digamos, de escalera, justamente sosteniéndose sobre un peldaño más abajo o más temprano, sosteniéndose los diferentes momentos posteriores. Bien, esto para que más o menos tengan cierta idea. Erickson va a entender que estas crisis vitales se van a dar en 8 edades, luego va a agregar una novena, el noveno estadio, pero estas 8 edades que primariamente plantea, cada una va a contener una crisis determinada. La primera es la de la confianza versus desconfianza básica, que va desde el nacimiento hasta los 2 años, luego de los 2 a los 4 se da la de autonomía versus vergüenza y duda, luego de los 4 hasta los 6 aproximadamente la iniciativa versus culpa, luego con los 6, 7 años en adelante hasta la pubertad se va a dar el de la industria versus inferioridad. Esta va a ser como la antesala a lo que va a ser la que continúa en la pubertad, adolescencia, que es la identidad versus confusión de rol, y la que sigue a la adolescencia, que ya es la etapa adulta, van a haber 3 más. Eh, la de la juventud, que va a ser eh, la de la intimidad versus el aislamiento, la de la adultez media o, digamos, adultez propiamente dicha, que va a ser la de la generatividad versus el estancamiento, y la última que él describe estas primeras 8, que son, digamos, en estas 8, mejor dicho, que es la de la integridad yoica versus desesperación. Esto él, cuando lo escribe, tenía aproximadamente 60 años y entonces entendía que era como la última etapa ya antes de la muerte. Como su vida siguió hasta los 90 años, lo que encontramos es que después él escribe a los 90 años junto con su esposa, con la ayuda de su esposa, de hecho no termina de escribirlo él porque fallece antes, pero a los 90 años escribe lo que se llama el noveno estadio, en donde trata de darle como un marco diferente a lo que él fue desarrollando hasta el momento, entendiéndolo desde ese punto de vista, desde los 90 años. Y nosotros no lo vemos, pero lo que él plantea en ese texto, en líneas generales, es que hay como una reedición de todas las etapas anteriores porque hay una realidad, hay una cuestión física, hay una cuestión social que lleva a que muchas de las cosas que se logró hasta esos octavo estadio, octava edad, eh, se encuentra en crisis nuevamente por las situaciones eh, físicas, sociales, familiares con una persona a los 90 años vivencia. O sea, estos cambios
físicos, sociales, emocionales del entorno, llevan a una crisis de todas las anteriores, ¿no? Pero bueno, apunta a que pueda hacerse una revisión de todas esas edades y un poco la reflexión en relación a la sociedad. Bien, ¿y qué sucede con esta identidad versus confusión de rol en la adolescencia? Bueno, va a tener ciertas características. Va a tener una crisis anterior, que va a ser la industria versus inferioridad, y una crisis siguiente, que va a ser la intimidad versus aislamiento. Acá la edad cronológica va aproximadamente entre los 12 y 21 años. Yo les decía cuando comenzábamos a ver adolescencia que el tema de la cronología, o sea, de la edad del comienzo y la edad del final de la adolescencia es un tema que es muy cuestionado, que siempre están diferentes autores planteando características distintas que marcan el inicio o la finalidad, la finalización, perdón, la finalización de esta etapa, y entonces encontramos que por ahí un autor puede decir a los 11, otro dice a los 9, el inicio, otro a los 12 como Erickson, y otros plantean otras edades, y en la finalización pasa exactamente lo mismo. Algunos dirán a los 18, otros a los 21, algunos dirán a los 30, a los 25, más o menos es un promedio entre 11 y 25 para poder tener un parámetro general. Aproximadamente, por ejemplo, las neurociencias plantean que el desarrollo, digamos, de la pubertad se sucede mucho antes de las manifestaciones físicas, pero, y el cerebro en sí se termina de desarrollar, por ejemplo, a los 25 años. Entonces, más o menos marcan como el final de la adolescencia esa etapa. Bueno, esa es la edad cronológica. A nivel psicosexual, y acá por qué lo digo, porque Erickson fue un discípulo de Freud y fue quien un poco llevó el psicoanálisis también al ámbito de Estados Unidos, digamos, de lo que era la mirada de una sociedad capitalista, y toma algunas cuestiones de Freud, difieren otras, pero, por ejemplo, el desarrollo libidinal es un concepto que él lo toma. Toma estas fases del desarrollo libidinal, el periodo de latencia o la sexualidad adulta, el periodo genital. Difieren algunas cuestiones con el periodo genital, pero en general lo anterior coincide bastante con Freud. Sí, su mirada no es una mirada desde el ello, no es de mirada de la pulsión, sino más bien una mirada desde el yo y de las fortalezas yoicas y de cómo ese yo a través de estas crisis se va fortaleciendo. ¿Qué modalidad vincular plantea Erickson en esta crisis de la identidad? Bueno, una modalidad vincular con pares, amigos, grupos. Él dice que justamente el eje de esto es justamente que lo que se va a conformar en este periodo es la identidad. Y acá hago una salvedad. Erickson entiende que la identidad se conforma desde el momento del nacimiento hasta la vejez. No entiende la identidad solamente que sea en la adolescencia. Lo que pasa es que sí es un momento en donde la identidad del sujeto sí se replantea su propia identidad. En los momentos anteriores tal vez no estaba abocado a replantearse quién soy, a hacerse esa pregunta de quién soy, cómo me ven los demás, qué quieren los demás de mí, qué expectativas tienen, y en la adolescencia sí nos empezamos a plantear esto. Por eso lo ubica acá, pero sí entiende que la identidad es un constructo que se da a lo largo de un ciclo vital y que esa identidad no se da solamente en este momento y ya está, ni tampoco se forma y siempre va a ser igual, sino que se va a ir transformando a través justamente de todas estas crisis. Eh, pero esa identidad se conforma en este momento a través del vínculo con los padres, con los otros, ya deja de estar tan abocado al orden de lo familiar y entra a tener como estos grupos, estos pares, estas tribus, podríamos decirlo nosotros con términos más actuales, tribus urbanas, pandillas, un grupo que termina configurándose como ese espejo, dirá Lerner, y vamos a verlo más adelante, como ese espejo en el cual se puede reflejar. En esta búsqueda de la identidad, antes de avanzar un poquito más, pero digo, en esta búsqueda de la identidad, lo que va a ir es probando diferentes tipos de identidades. Y muchas veces, y acá es justamente lo que plantea como mala adaptación, es confundir un rol con una identidad. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia en un ratito. ¿Qué modalidad social va a adquirir a partir de este tránsito por la adolescencia?
va a decir, bueno, una de las modalidades es el ser uno mismo, el compartir con otros en una amistad, la fidelidad como fortaleza o virtud, ¿no? Esto de ser fiel al otro, fiel a uno mismo, esto es como los componentes ideales. Obviamente, constituir una identidad que va a estar asociada no solamente con la identidad de forma global, pero también con una identidad sexual. Y en esto hace la diferencia con respecto a Freud, porque Freud decía, bueno, acá se configura una identidad sexual, hay una elección de objeto sexual en la adolescencia y se sostiene durante toda la vida adulta esa elección. Y Erickson dice, bueno, en realidad la sexualidad acá se vive como una posibilidad de conocerme a mí mismo y una forma de explorar quién soy y cómo soy con los demás. Todavía no entiende, para Erickson no se entiende la sexualidad en la adolescencia como una búsqueda de placer con el otro, en común con el otro, sino más bien como una búsqueda de conocer mi propio placer en relación al otro. Se entiende la diferencia. Entonces, él habla acá más bien de una sexualidad más bien de exploratoria, una sexualidad que tiene que ver con conocerse y no de una genitalidad propiamente dicha, como si lo va a entender en la siguiente crisis, en la de la intimidad versus aislamiento justamente, que sería la de la adultez joven. Y como mala adaptación es lo que yo les decía de confundir la identidad, quién soy, el quién soy, esa idea de identidad, dice él, es esa sensación de mismidad que se sostiene a pesar de los avatares y de los cambios que se puedan dar en los diferentes momentos de mi vida. Eso sería la identidad para Erickson. Entonces, confundir esa sensación de mismidad, de quién soy, a pesar de los cambios que pueda tener en mi vida, se puede confundir con, o sea, puede confundirse el rol, o sea, qué rol cumplo yo, quién soy en determinado lugar y momento, o en relación a determinado grupo o persona, con lo que es mi identidad. Entonces, muchas veces dice, bueno, cumple un rol dentro de un grupo determinado y cree que eso es su identidad, puede confundirla y puede querer llevar eso a todos los ámbitos. No sé, para que ustedes entiendan, si una persona constituye un rol, es la persona inteligente del grupo, o es la persona, el chistoso, la chistosa del grupo, o la que se porta mal en el grupo, y eso constituye como su única identidad, como la única forma de poder expresar su ser, entonces eso es una confusión del rol, ¿sí? Porque seguramente todos podemos ser algo, un rol, cumplir un rol dentro de un grupo, pero fuera de ese grupo vamos a cumplir quizás otros roles, otras formas de ser, ¿no? Uno puede estar, no sé, no es lo mismo como somos como alumnos, como docentes, o como hijos, o como padres, y cada uno va cumpliendo un rol distinto. Ahora, si nosotros el mismo rol vamos a llevarlo para todos lados y que la característica de ese rol la vamos a llevar a todos lados, entonces seguramente lo que vamos a estar es más en un plan de la confusión de un rol y querer, digamos, generalizar un rol y no una identidad propiamente dicha. Bien, esto es las características más generales, es muy cortito, como verán, no están, ustedes tienen un poquito más de lo que tiene que ver con intimidad versus aislamiento, porque, digamos, lo que queremos es poder marcar esa diferencia con la sexualidad, en donde entiende Erickson la sexualidad como un vínculo con el otro, compartido, en donde la genitalidad la entiende como el compartir, digamos, esa sensación, no solo el orgasmo, sino también momentos de placer, de ocio, de trabajo, de proyectos, y entonces se entiende como la genitalidad como algo mucho más general y mucho más amplio que el simple, digamos, la simple atracción sexual y el acto sexual solamente, ¿no? Digamos, entonces en ese sentido hay como una modificación con respecto a, a Freud. Y lo importante, digo, a lo largo de todas las crisis es que siempre hay una fortaleza, hay algo que la crisis deja como virtud en cada etapa o debería dejar como virtud y que es, bueno, en este caso de la adolescencia es la fidelidad, ¿no? Y las anteriores fueron atravesando diferentes virtudes, la primera crisis tiene que ver con la esperanza, luego tiene que ver con la justicia, con la empresa o con esta idea de la iniciativa,
eh, entonces, o la conquista, y entonces va dejando como diferentes crisis, perdón, diferentes fortalezas, las crisis, y en este caso justamente es la fidelidad, la del compartir con el otro, la de la solidaridad con el otro, la de de estar para el otro como lo están los adolescentes para sus amigos, marcando también la diferencia ya con el ámbito familiar, ¿no? Tratando de mantener esa distancia.